Siguiente tema, hermanos, de la serie de Pascua. El título de este tema es ¿Cómo se celebra Pascua hoy? Y el subtítulo es ¿Con Pascua hacemos memoria de Cristo o hacemos memoria de la salida de Egipto? Y comenzamos con Éxodo capítulo 12, verso 14, donde dice: este día os será en memoria, y dice, durante vuestras generaciones. Y dice, por estatuto perpetuo. Este es el día de la liberación de Egipto, y dice que hagamos memoria de este día por sus generaciones y por estatuto perpetuo. Y en Lucas capítulo 22, verso 19, es Cristo hablando y dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo tomamos Pascua? ¿En memoria de la salida de Egipto o en memoria de Cristo? En ambas citas bíblicas y en ambos días dice que hagamos memoria de los dos días. Y hay que tomar en cuenta que de estos dos días o de estas dos celebraciones que estamos hablando, una ocurrió más de 1000 años atrás y otra ocurrió más de 1000 años después. Tenemos que entender esto para poder cumplirlo, porque si no lo entendemos, no lo podríamos cumplir. Porque ¿cómo cumples algo o cómo haces algo que ni siquiera has entendido? ¿O cómo podemos hacer memoria de un día y cómo hacer memoria del otro día en el mismo día? La pregunta es si se podrá. Y si se puede, ¿cómo se hace? Tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos. No debemos hacer las cosas sin entenderlas, ni porque alguien nos lo dice. Eso es ser un jornalero, ya lo vimos. Si las cosas se hacen por obedecer a alguien, eso es obediencia a alguien, no es obediencia a Dios. Y eso es lo que hacen los jornaleros. Y los jornaleros no pueden celebrar Pascua. Lo leímos en Éxodo 12, 45. Miren, vamos a entender esto. En el Éxodo o en la liberación de Egipto tenemos los dos mandamientos para Pascua, que son: 1, beber la copa, y 2, partir el pan. No. Entonces, beber la copa y partir el pan, que sí lo hacemos en Pascua, no lo hacemos en memoria de la liberación de Egipto. Y por el otro lado, ¿Cristo ordenó que comamos hierbas amargas y carne asada al fuego en Pascua? No, tampoco. Entonces, esto lo hacemos en memoria de la salida de Egipto. Y aquí podemos ver que estos mandamientos para Pascua ya están dados desde la ley de Moisés, a la que la ley de Cristo añade beber el vino y partir el pan. Esto es lo que vino a hacer la ley de Cristo. La ley de Cristo vino a añadir, no vino a quitar ni a abolir la ley de Moisés. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Eso lo dicen pastores, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y con esto tenemos que hacemos memoria de estos dos días y dos celebraciones y cumplimos con ambos en el mismo día, en la misma fiesta. Si Pascua hoy lo celebramos comiendo carne asada al fuego con hierbas amargas y panes sin levadura, y en este mismo día y en esa misma celebración partimos el pan y bebemos la copa, así estamos cumpliendo con lo que dice la Torá, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Y con eso hacemos memoria de la liberación de Egipto y de la sangre o sacrificio de Cristo. El que no hace todo esto completo no está cumpliendo Pascua correctamente. E incluso el que no hace el lavamiento de pies en Pesaj, que es un mandamiento de la Torá del Mesías que está en Juan capítulo 13, versos 14 y 15. Ahí dice claramente: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este es un mandamiento de Cristo para Pascua. Y sabemos que también hay un mandamiento de esto en la ley de Moisés, pero ahí el mandamiento no es que se laven los pies unos a otros. En la ley de Moisés
Los sacerdotes se lavaban los pies, pero ellos mismos, para entrar al templo. Como ya lo mencionamos, la Torá del Mesías viene a añadir mandamientos, no viene a quitar los que ya estaban. Porque por el lado del cristianismo están los que solo toman la copa y comen el pan. Y por el lado del judaísmo es irónico que no crean en Cristo, pero aún así beban la copa y partan el pan. Tan lo hacen que al pan partido le llaman aficomán. Es irónico que aparten, que santifiquen el pan y lo partan y que beban la copa si esto no está como mandamiento en la ley de Moisés para Pascua. ¿Por qué hacen esto si no está en la ley de Moisés? ¿Y por qué hacen esto si no creen en Cristo ni en el Nuevo Testamento? Y esto está en la Torá de Cristo y en el Nuevo Testamento. Repito, lo de beber y repartir la copa y partir el pan no está en ningún lado en la ley de Moisés, pero sí está en el Nuevo Testamento. Pero el judaísmo no cree en el Nuevo Testamento. Repito también, es irónico que no crean en Cristo ni en el Nuevo Testamento, pero hagan esto que mandó Cristo y que está en el Nuevo Testamento, en la Torá de Cristo. De alguna forma, esto nos deja una pista para entender que serán restaurados de su tropiezo, como lo dijo Pablo en Romanos 11:11. Su tropiezo no es para caer, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y a diferencia de lo que algunos creen, la palabra aficomán no viene del hebreo, viene del griego epikomen, que viene del griego antiguo epikonion, que significa lo que viene después o lo que sigue de la comida, comúnmente llamado postre o porción. Y este es el pan que santificamos apartándolo para comerlo hasta el final, como ya lo vimos que lo hizo Cristo con sus discípulos, que después de haber comido, partió el pan, lo bendijo y lo convirtió en su cuerpo. Ese es el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, lo que el judaísmo llama aficomán. Leamos otra vez Lucas capítulo 22, verso 19, pero vamos a tratar de escudriñar. Ahí dice, haced esto en memoria de mí. Lo que hacemos en memoria de Cristo es lo que dice aquí mismo. Tomar el pan, dar gracias y partir el pan. Dice ahí que por vosotros es dado o entregado. Y ahí mismo dice, hagan esto en memoria de mí. Pero en Pascua también comemos hierbas amargas y carne asada al fuego con panes sin levadura. Y esto es lo que está en la ley de Moisés. Esto está en Éxodo capítulo 12, verso 8. Esto está en la salida de Egipto. Siendo así, sin que lo diga hombre, dicho por la Biblia, es claro cómo debemos celebrar esta fiesta y cómo hacemos memoria de la salida de Egipto y del sacrificio o sangre de Cristo al mismo tiempo. En 1 Corintios capítulo 11, verso 24, vemos que nos vuelve a decir otra vez, dice, dar gracias y partir el pan, haced eso en memoria de Cristo. El verso 25 dice, asimismo tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, haced esto todas las veces que la beban, bébanla en memoria de mí. Repito, es claro, de Cristo, partir el pan y beber la copa, lo hacemos en Pascua, pero no lo hacemos en memoria de la liberación de los israelitas de Egipto, lo hacemos en memoria de Cristo. Aquí mismo dice el verso 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice todas las veces que bebamos la copa, lo debemos hacer y seguir haciendo, anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Esto es otro mandamiento de la ley de Cristo que tenemos aquí. Pascua lo tenemos que seguir celebrando, siempre anunciando el sacrificio de Cristo
hasta que Él venga. Y si aún no viene, esto es algo que se debe seguir haciendo hoy. Esto por las iglesias y doctrinas que dicen que la ley de Moisés ya no se cumple. ¿Cómo no cumples la ley si celebras Pascua? Y Pascua está en la ley. Y si celebras Pascua solo con la ley de Cristo, estás celebrando Pascua incompleto. Y Eclesiastes 1:15, que ya hemos leído mucho, dice que lo incompleto no puede contarse. En eso se encierran estas iglesias y religiones que no quieren cumplir la ley de Moisés. Algunos sí celebran Pascua, pero la celebran incompleta, por lo que no les cuenta. Y los que ya se dieron cuenta que celebrar Pascua es cumplir la ley de Moisés, mejor ya no la celebran. Pero con eso no están cumpliendo un mandamiento que les está dando Cristo, aunque digan que cumplen los mandamientos de Cristo. Porque Cristo aquí está dando el mandamiento de celebrar Pascua hasta que Él venga. Esto los encierra a cumplir la ley de Moisés, porque cumplir Pascua es cumplir la ley de Moisés. Pascua está en la ley de Moisés, y no cumplirla es desobedecer a Cristo y no cumplir los mandamientos de Cristo. Repito, esto los encierra a cumplir la ley de Moisés y no puede cumplir solo una fiesta de las 7 fiestas que están en Levítico 23, entre las que está Pascua. No puede cumplir solo una fiesta de esas 7 y decir que las otras ya no se cumplen. Es lo mismo que hacen con los mandamientos. De los 10 mandamientos que están en la ley de Moisés, en Éxodo 20, dicen que ya solo se cumplen 9. No quieren cumplir el 4º mandamiento, que es el día de reposo. Pero es absurdo que de 10 mandamientos que forman un conjunto, una sola unidad, digan que uno ya no se cumple. Eso ya es algo incompleto, y lo mismo hacen con las fiestas de Dios. Decir que solamente se cumple Pascua y las otras 6 fiestas ya no, es lo mismo. Las 7 fiestas son un conjunto, son una unidad. Se tendrían que cumplir las 7. Y como algunos ya se dieron cuenta de esto, hay otros que optaron por solo cambiarle el nombre a Pascua y ahora le llaman solo la Cena del Señor. Y otros hacen la abominación de tomarla cada semana, como el catolicismo. Y otros cada ciertos meses, como el cristianismo. Por todos lados están mal, pero se aferran a interpretaciones desviadas y torcidas de la verdad solo por seguir defendiendo sus doctrinas, sus creencias y sus religiones, y por seguir defendiendo que la ley no se cumple. Pero se encierran ellos mismos con todo esto. Mientras no acepten la ley de Moisés, siempre les faltará algo. Siempre algo no les cuadrará con la Biblia, porque no lo harán como dice la Biblia. Siempre algo les saldrá mal. La muerte de Cristo, ¿y para qué fue?, debe ser anunciado hasta que Cristo regrese. Y esto es lo que se hace en Pascua. Dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ya lo leímos en 1 Corintios 11, 26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte, el sacrificio de Cristo, es una de sus mayores virtudes que se deben anunciar como real sacerdocio hasta que Él venga. Y claro, hablamos del sacerdocio a quien Cristo hizo sacerdotes, no de quienes se autonombran sacerdotes. Y es claro en la Biblia para quién es este mandamiento y que es un mandamiento que se debe seguir cumpliendo. Esto se debe seguir anunciando, la muerte de Cristo, hasta que Él venga. Y lo anunciamos celebrando la fiesta de Pascua, pero sin dejar de celebrar las otras 6 fiestas, porque no tendría coherencia. Pero entonces, ¿cómo más podemos celebrar Pascua hoy? Dice Lucas capítulo 22, verso 17. Habiendo tomado la copa,
Hay que recordar que de la última y cuarta copa debemos tomar todos de la misma. Esta es la que repartió Cristo y la dio a sus discípulos. Al hacer esto, de alguna forma, Cristo les estaba diciendo a los discípulos que ellos beberían algo de su misma copa de Cristo, que era el sufrimiento y aflicción que padeció Cristo. Y así fue, porque la mayoría de sus discípulos murieron de una manera trágica, con mucho sufrimiento, a excepción de Juan, que no se libró de que trataron de matarlo también. En Pascua, las copas que se toman sí son 4, pero representan 1, las aflicciones de Cristo, 2, las aflicciones de sus discípulos, 3, las aflicciones del pueblo de Dios y 4, la última copa de la que tomamos todos representa la sangre de Cristo. Con lo que tenemos que sí son 4 copas, pero estas el judaísmo las conecta con las 4 palabras dichas en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7, donde dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Dios, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Dios vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahí están las 4 palabras, que de hecho son 4 promesas. Dice: yo los sacaré, los libraré de servidumbre, los redimiré con brazo extendido y los tomaré como mi pueblo. Son 4 copas que les llaman: 1, la copa de la santificación; 2, la copa de la liberación; 3, la copa de la redención; y 4, la copa de la alabanza. El judaísmo las conecta con esto, pero en la Biblia, cuando Cristo le ora al Padre diciendo, en Mateo capítulo 26, verso 39, dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿A qué se está refiriendo Cristo con decir pase de mí esta copa? Claro, al sufrimiento de la crucifixión que tenía que pasar. Verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pasar de mí esta copa sin que yo la beba es no pasar por el sufrimiento. Beber la copa, y en Pascua habla de aflicción, de sufrimiento. Y se trata de aflicción de 1, de Cristo; 2, de sus apóstoles; 3, del pueblo; y la 4ª copa y última es la sangre de Cristo. Sí son 4 copas, pero son copas de aflicción, y las 4 palabras o promesas que están en Éxodo 6 son promesas, no es aflicción. Y Cristo en Pascua reparte la copa a sus discípulos y les dice: bébanla, tomen de ella y repártala entre vosotros. Así está en Lucas 22, 17. Tomar de la misma copa es tomar del mismo sufrimiento. Y los apóstoles tomaron del mismo sufrimiento de Cristo. Y en Marcos capítulo 14, verso 23, igual que en Lucas, habla de una copa que les dio Cristo y bebieron todos de ella. Repito, de una. Es la 4ª y última copa, que es la que representa la sangre de Cristo. En Mateo capítulo 26, verso 27, igual dice: tomando la copa, habla en singular, dice: y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban todos de ella. Y ahí mismo en el verso 42, que ya leímos, es donde Cristo le dice al Padre: Padre mío, si no pues puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Esta es la copa que se toma en Pascua. Es una copa de aflicción, no es una promesa como está en Éxodo.
Y a sus discípulos Cristo les reparte una copa y les dice, beban todos de ella. Y leímos en 1 Corintios 11:25, donde dice, haced esto todas las veces que la bebieres, en cada aflicción o sufrimiento que pasamos por la palabra de Dios. En todas las aflicciones bebamos la copa, vivamos esas aflicciones, ese sufrimiento por la palabra de Dios. Y en el verso 26 está donde dice, todas las veces que comamos el pan y bebamos la copa en Pascua, ahí es donde sí anunciamos la muerte de Cristo, la muerte del Señor. Ahora, precisamente porque al final debemos beber de una misma copa y por la carne de cordero que comemos asada a el fuego, por esto se debe prever el número de personas que van a tomar Pascua. Esto también está como mandamiento en Éxodo 12, en el verso 4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Es muy claro. Si la familia fuere tan pequeña que no alcance a comerse todo el cordero, entonces que se junte con su vecino y tomen un cordero, dice ahí, según el número de las personas. Y dice, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es claro, se debe prever el número de personas que tomarán Pascua. Y se debe prever según el comer de cada hombre, porque no debe quedar de la carne hasta la mañana, como está aquí mismo en Éxodo 12, en el verso 10. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y se debe comer la carne asada al fuego, como está en el verso 9. Y hay que diferenciar que hoy solo se hace memoria de ese día. Hoy no pasa el heridor fuera de nuestras casas matando primogénitos. Hoy no se pone sangre en los dinteles o postes de las casas. Hoy nosotros no vamos a salir de la tierra donde habitamos para ir a vivir a otra tierra. Por lo que hoy no comemos a prisa, ni ceñidos nuestros lomos, ni con el bastón en la mano. Hoy no vivimos eso. Nosotros solo hacemos memoria de eso que vivió el pueblo de Dios. Y hacemos memoria como lo indica la Biblia. No hacemos memoria de ese día solo cumpliendo lo que nosotros querramos cumplir, ni lo que alguien nos diga. Hacemos memoria de ese día haciendo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, solo con el entendimiento correcto, porque hay varios mandamientos que eran solo para el día que pasó el heridor. Y hoy nosotros no estamos en un éxodo, no queramos celebrar Pascua como si fuéramos a salir en un éxodo. La definición de éxodo es marcha de un pueblo o de un grupo de gente de su lugar de origen a otro lugar para establecerse. Las cosas que no haremos hoy en Pascua es porque sabemos que ya no se hacen. No es solo porque tomamos algunas cosas del Antiguo Testamento y otras no. Es saber qué cosas ya no se hacen. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el día que pasó el heridor no hubieran pintado los postes de sus casas con la sangre del cordero los israelitas? En esa casa sí entraría el ángel de la muerte. En esa casa sí habría muerte. ¿Por qué? Porque Dios no reconocería quiénes son su pueblo y por eso necesitaba la señal de la sangre del cordero en sus postes de sus casas. Claro que no. Habría muerte en esa casa por desobediencia. Dios no necesitaba que pintaran los postes de sus casas con la sangre del animal para poder reconocer quiénes eran su pueblo. Estamos hablando de Dios. Dios no necesitaba eso, pero Dios sí nos pide obediencia. En la casa que no fuera pintada con la sangre del cordero, sí habría muerte de los primogénitos, pero morirían por no obedecer, no porque Dios no supiera quiénes son su pueblo o cuáles son sus casas. Y esto nos da una lección también de que los mandamientos que da Dios se cumplen como Él pide y cuando Él lo pide,
Los mandamientos de Dios no se cumplen hasta que nosotros los queremos cumplir, pero tristemente muchas veces sí lo hacemos así. Hasta que nosotros queremos o hasta que nosotros podemos, hasta entonces cumplimos los mandamientos de Dios. Eso de pintar los postes de las casas con sangre lo podrían cumplir hoy, junto con no salir hasta la mañana y junto con todos los demás mandamientos que fueron dados para cuando pasaría el heridor. Hoy se podría cumplir y hacer todo eso, pero hoy no serviría de nada. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios se cumplen como Él lo pide y cuando Él lo pide, sobre todo en el tiempo que Dios lo pide, no hasta que nosotros los querramos cumplir. En Deuteronomio capítulo 16, en los versos 5 al 7, dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Dios tu Dios te da, sino en el lugar que Dios tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Dios tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Escudriñemos, porque si escudriñamos, podemos ver que habla de 3 lugares diferentes. 1. La Pascua se sacrificaba en un lugar, en el lugar que Dios escogió para que habitara ahí su nombre. Después, 2. Hay otro lugar donde Dios escoge para que la haces y la comas. El verso 6 dice: sino en el lugar que tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Y el verso 7 dice: y las harás y la comerás en el lugar que tu Dios hubiere escogido. Es claro que aquí hay 2 lugares escogidos por Dios, no solo uno. Y el regresar a tu habitación sería el tercer lugar. Y es claro que la Pascua no la asas y la comes en el lugar que Dios escogió para que habite allí su nombre. Ahí se sacrifica, pero ahí no se asa y se come. Incluso, como ya lo vimos, Cristo no comió la Pascua en el templo, la comió en un aposento de la casa de un hombre. En el verso 7 hay 2 lugares. 1, el lugar que Dios hubiera escogido para que la haces y la comas. Y 2, por la mañana, hasta la mañana regresarás y volverás a tu casa, a tu habitación. Este es el tercer lugar, que ya no lo escoge Dios porque es donde vives tú. Y con esto debemos entender que Pascua no se come en nuestra casa. Dios escoge el lugar donde se prepara, se asa y se come. Y es precisamente lo que los discípulos le preguntan a Cristo en Lucas 22:9. Los discípulos le preguntan: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres que la hacemos para que la comamos? Y el verso 7 de Deuteronomio 16 dice que hasta la mañana, por la mañana, regresarás y volverás a tu habitación. Es obvio que si por la mañana regresarás y volverás a tu casa, entonces el lugar donde la comes no puede ser tu casa. Esto nos dice que Pascua no la puedes celebrar en tu casa, porque ¿cómo regresas a tu casa si la celebraste en tu casa? Son 3 lugares. 1, donde se sacrifica. 2, donde se prepara, se asa y se come. Y 3, tu casa, a la que regresas hasta la mañana. ¿Y cuál es el lugar que Dios escogió para que comas Pascua? ¿No será el mismo lugar que Dios escogió para que escuches ahí su palabra? ¿No será el mismo lugar que Dios escogió para que te congregues ahí? Cuando había templo, ¿dónde se congregaban para oír la palabra de Dios? En el templo. Y el templo fue el lugar que Dios escogió para que oyeran ahí su palabra. ¿Dónde escogerá Dios hoy para que oigamos su palabra si hoy no hay templo? En donde nos congregamos. Este es el mismo lugar que Dios escoge para que haces, prepares y comas la Pascua ahí. Si alguien cree
que donde escucha la palabra de Dios no es el lugar que Dios escoge para comer Pascua, entonces ese alguien se quedará sin lugar para asar, preparar y comer la Pascua. Donde Dios escogió para que te congregues, ese es el lugar que Dios escogió para que prepares, haces y comas la Pascua. Y por la mañana regresarás y volverás a tu casa. En el lugar que Dios escogió la comerás, no en el lugar que tú escogiste. Celebrar las fiestas de Dios en el lugar que yo escojo y no en el lugar que Dios escoge, eso no contará para Dios. Porque son sus fiestas. Si son sus fiestas de Dios, Dios dice cómo y Dios dice en dónde le celebres su fiesta. Y entonces diferenciemos los mandamientos de Éxodo 12:22 y Deuteronomio 16:7. En Éxodo 12:22 es solo para el día que pasaba el heridor y el mandamiento ahí es no salir de las puertas hasta la mañana. Y el mandamiento de Deuteronomio 16:7 es por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Aquí en Deuteronomio el mandamiento no es que no salgas de las puertas de tu casa. Sí se puede salir, hay que recordar que Cristo salió a orar. Solo hay que terminar la fiesta hasta la mañana para que regreses y vuelvas a tu habitación hasta la mañana. Y este es el mandamiento que está en Deuteronomio 16:7. Parecen igual, pero no son igual. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.